En el marco de la cesión de derechos y acciones hereditarios, que como ya se ha podido ver se trata de un contrato entre dos partes, el artículo 2305 establece los casos en los cuales procede la garantía de evicción en este tipo de negocio jurídico. Y al efecto dice que si la cesión es onerosa, el cedente va a garantizar al cesionario, el cedente es el que cede, el cesionario es a favor de quien se cede, su calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia, excepto que sus derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos, sin dolo de su parte, es decir, sin la intención de generar algún engaño o error en la parte del cesionario. No corresponde por la evicción ni por los vicios de los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario. En los demás, su responsabilidad se rige por las normas relativas a la cesión de derechos, que es el contrato base sobre el cual se estructura todo el negocio de la cesión de derechos hereditarios. En cambio, si la cesión es gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable. Su responsabilidad se va a limitar al daño causado de mala fe. En este caso, la norma del artículo 2305 señala y reafirma el principio general de que la cesión de derechos hereditarios se rige por las normas relativas a la cesión de derechos, que es un contrato que está regulado en nuestro código y establece que se da, cuando una parte, el cedente, cede un determinado derecho a la otra parte, el cesionario. La especialidad que tiene este tipo de contratos de cesión de derechos hereditarios es que lo que se está cediendo aquí son los derechos que se tiene sobre una determinada herencia. En el caso particular de este artículo 2305, lo que se hace es distinguir el alcance de la garantía de evicción de acuerdo a si la cesión es onerosa, es decir, por un cierto precio, o gratuita, en cuyo caso se aplican las normas de donación. El código regula la responsabilidad por evicción en forma general entre los artículos 1044 y 1050. Esta responsabilidad quiere decir que el cedente asegura la existencia y legitimidad del derecho transmitido en la extensión fijada por la ley. El artículo 2305, que es el que tenemos bajo análisis en la presente clase, distingue el alcance de la garantía de evicción según que la cesión de derechos hereditarios sea onerosa o a título gratuito. En este caso particular, lo que está en el caso que proceda la garantía de evicción, quiere decir que el que cede los derechos le garantiza a quien se los cede, el cesionario, que es heredero de la persona sobre la cual está cediendo los derechos hereditarios. Para el primer supuesto, si la cesión es onerosa, es decir, por un cierto precio, el cedente va a garantizar al cesionario su calidad de heredero y la parte indivisa, es decir, el porcentaje que le corresponde en la división del acervo hereditario del causante. Excepto, esta garantía no se va a dar, que sus derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos sin dolo de su parte. No va a responder por evicción y por vicios de los bienes de la herencia, excepto un pacto en contrario, es decir, se tiene que poner expresamente en el contrato. En lo demás, su responsabilidad, como ya dijimos, se va a regir por las normas del contrato de cesión de derechos. El cedente, en este caso de la cesión onerosa, tiene que entregar al cesionario los bienes que componen la herencia en la medida del derecho cedido, es decir, conforme el porcentaje que le corresponde como parte indivisa sobre la totalidad de la herencia. Si es uno solo, por supuesto no hay problema porque le corresponde el 100%. Hay que tener en cuenta que la cesión de derechos hereditarios es un contrato aleatorio que está sometido a una eventualidad, a un alea, de que puede adjudicarse o no cierta parte
de un inmueble o en los porcentajes que correspondan, o si aparece algún heredero nuevo que no conocíamos, se modifican los porcentajes de división. ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente el objeto del contrato es aleatorio y no transmite los bienes específicamente individualizados, sino solamente el derecho a esos bienes. Un derecho hereditario que va a poder variar en su extensión. El cedente tiene que responder por la evicción que excluye su calidad de heredero y no por la de los bienes de que la herencia se compone. Por lo tanto, si resulta vencido en una acción de petición de herencia, el cedente tiene que resarcir los daños y perjuicios ocasionados al cesionario. En cambio, si el cedente cede su derecho diciendo que este es un derecho litigioso o dudoso, es decir, que cabe la posibilidad contemplada de que la extensión del derecho hereditario varíe, en ese caso no va a responder por la evicción conforme a los términos del artículo 2305. Si se pacta excluir, es decir, dejar de lado la garantía de evicción y el cedente es de buena fe, este no respondería por daños y perjuicios, pero debería restituir el precio que recibió del cesionario como una medida de justicia y de equidad, para evitar que así el cesionario no sea empobrecido ilícitamente y, por supuesto, el cedente enriquecido ilícitamente. En cambio, y como ya lo dijimos, a manera de concluir esta primera parte de la clase, cuando la cesión de derechos hereditarios es gratuita, a título gratuito, es decir, se hace como un regalo, una donación, no se pone ningún precio, el cedente va a responder en los casos en que el donante es responsable, es decir, remite las reglas del contrato de donación. Y su responsabilidad se va a limitar al daño causado de mala fe. A continuación, y conforme los términos del programa, hay que evaluar lo que antes se denominaba cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado. Y cuando nos referimos a esto hay que plantear si es válido o no este contrato. En vez de determinar una cesión de derechos hereditarios sobre un determinado porcentaje, yo digo, mi padre tenía una casa, falleció y yo cedo los derechos sobre esa casa. ¿Es válido o no ese contrato? Muchos años de práctica se inclinaban por la validez de este negocio y era posible. Yo tenía que vender la casa, todavía no estaba concluido el juicio sucesorio, entonces yo cedo como heredero los derechos hereditarios sobre una casa para que concluya el trámite el cesionario, es decir, quien la adquiere, ya sea normalmente en forma onerosa, y después poder regularizar todo el título de propiedad que corresponde a esa casa y poder ponerlo a nombre suyo directamente. Con la reforma del año 2015 va a haber un cambio importante. Y precisamente este Código Civil y Comercial que estamos estudiando regula, como ya sabemos, regula el contrato de cesión de derechos hereditarios con puntualidades que su predecesor, el Código de Vélez, no contempló. Sin embargo, más allá de las precisiones legislativas que el cuerpo sistemático, que es el Código, ha incorporado con su vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, aún siguen apareciendo inconvenientes conceptuales, como vamos a ver en este tema en particular, que es bastante ríspido, en especial en el ámbito de los escribanos públicos. Entre tales imprecisiones de la regulación de este tipo especial de cesión de derechos, que es la cesión de derechos hereditarios, surge la cuestión de la operación, ¿sí? ¿Cómo toma conocimiento el resto de la sociedad de la celebración del contrato? Y puntualmente este contrato, este conocimiento, se refiere a la oposición, a la oponibilidad a ciertas personas como son acreedores, herederos forzosos,
herederos instituidos por testamento y legatarios, entre otros. Por eso, para lograr la eficacia del negocio jurídico de cesión de derechos hereditarios, se torna necesaria la oponibilidad a esos terceros interesados en el contrato que se está celebrando de la cesión de herencia. Y en el marco de esta temática aparece la cesión hereditaria sobre bienes determinados. El artículo 2309 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia, por ejemplo una casa, una moto, un auto, no se rige por las reglas de este título, es decir, por el marco de la cesión de herencia, sino por las del contrato que corresponde, y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Me remito a lo que decíamos recién de que el contrato de cesión de herencia es un contrato aleatorio porque no tenemos determinado con claridad en forma previa al juicio sucesorio cuál es la extensión del derecho hereditario. ¿Me van a atribuir a mí únicamente el bien? Si son varios, ¿a quién le va a corresponder el bien? Si somos varios y no sabemos, y sabemos en forma clara los porcentajes de división, aparece un hijo que no conocíamos, que también tiene derechos hereditarios, un hijo del causante, modifica los porcentajes, obviamente. Por eso, la cesión de derechos sobre un bien determinado sería inadmisible, ya que no puedo tener certeza en forma anterior a la conclusión del juicio sucesorio si voy a ser titular de dominio o no del bien, y por lo tanto estaría defraudando el derecho y la expectativa que tenga el cesionario, es decir, quien adquiere esa cesión, esos derechos sobre un bien determinado. De manera concordante con el principio de que la transmisión sucesoria opera sobre una universalidad, obviamente no puede implementarse la cesión de derechos hereditarios para transmitir bienes particulares que componen la herencia. Si así se hiciera la cesión, es decir, sobre un bien determinado, la eficacia de este tipo de transmisiones está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Es decir, si se cede el derecho a un bien determinado a cambio de un precio, se va a tratar de una venta. Si es gratuitamente, de una donación, pero nunca de una cesión de derechos, porque la venta es pagar un precio a cambio de una cosa y la donación es dar una cosa sin precio, a título gratuito, un acto de disposición. Pero nunca se va a tratar de una cesión porque mediante la cesión no se transmiten cosas, se transmiten derechos. El nuevo código, esto se practicaba antes con el código de Vélez porque no había ninguna prohibición en ese sentido, pero el nuevo código ha venido a fulminar, prohibir la posibilidad de realizar una cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados, reafirmando que no se rigen por las reglas de la cesión de herencia, sino por las del contrato que corresponda. Repito, si yo vendo, es una venta, no una cesión. Si yo regalo, es una donación, no una cesión gratuita. Por lo tanto, esta es no solo la solución correcta, la que da el código, sino que, por supuesto, la mayoría de la doctrina, es decir, de los autores, se han inclinado para poder tratar y estar de acuerdo con esta posición que ha asumido el código a partir de su formulación en el año 2015, a partir del 1 de agosto. Redondeando los temas que vimos. En primer lugar, con respecto a la garantía de evicción, tenemos que tener muy en claro qué es la garantía de evicción en el marco del contrato de cesión de derechos hereditarios.
La garantía de evicción es un instituto bastante amplio estudiado en el derecho contractual, pero como van a ver derecho contractual en Derecho Empresario 2, solamente vamos a preocuparnos por lo que se refiere a la garantía de evicción al contrato de cesión de derechos hereditarios. Cuando se refiere a la evicción a la cesión de derechos hereditarios, quiere decir que quien cede, el cedente, está garantizando que es heredero, por un lado, de una determinada persona, y por el otro, que tiene X porcentaje sobre una parte indivisa de los bienes que pertenecieron en vida a esa persona que falleció, que es el causante. Por supuesto que, como bien vimos, y estoy redondeando los efectos de su cabal comprensión, la comprensión del sistema en materia de evicción de cesiones de herencia, si la cesión es realizada a título oneroso, es decir, que se la hace a cambio de un precio, en ese caso, el cedente va a garantizar al cesionario tales caracteres, es decir, la calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia. La excepción a este principio, como bien vimos, va a ser que el cedente aclare al cesionario que estos derechos que está cediendo son litigiosos, es decir, hay un conflicto judicial, o son dudosos. No tiene la plena certeza de si es heredero o si tiene un determinado porcentaje sobre la parte indivisa del acervo hereditario. Estos son los rubros que incluyen la garantía de evicción en las cesiones de derechos hereditarios cuando son realizadas en forma onerosa. En lo demás, la responsabilidad, es decir, dejando de lado la garantía de evicción, la responsabilidad del contrato se va a regir por las normas relativas al contrato de cesión de derechos que está regulado con el resto de los contratos en el Código Civil y Comercial y no en la parte de derecho sucesorio, es decir, la transmisión por causa de los derechos por causa de muerte. Si la cesión hereditaria es gratuita, en ese caso, el cedente solo va a responder en los casos en que el donante es responsable. Es decir, en uno me remite a los contratos de cesión y en este caso me remite al contrato de donación. Siempre, además, que su responsabilidad se va a limitar al daño causado de mala fe. Obviamente, la responsabilidad que le corresponde al al cedente gratuito es menor que al cedente en forma onerosa, porque el cedente gratuito básicamente lo que está haciendo es regalando su derecho. Por lo tanto, obviamente tiene una responsabilidad mucho menos rigurosa que la que tendría la persona que está lucrando con la disposición de ese derecho hereditario. Con respecto al segundo tema que vimos, la cuestión de las cesiones de derechos hereditarios sobre bienes determinados, bien vimos el artículo 2309 que básicamente la prohíbe. ¿Es válida la cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados en el derecho civil argentino? La respuesta es no, porque en la cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados no se están cediendo derechos, sino que se están cediendo cosas, un bien determinado. Hay un célebre autor de derecho civil tucumano que ya falleció, pero es un maestro del derecho para todos los abogados que se forman principalmente acá en la Universidad Nacional de Tucumán, que era Fernando López de Zavalía. Y López de Zavalía tiene una máxima que es aplicable a cualquier parte del derecho civil, en especial donde rige la autonomía de la voluntad, en la cual se establece que el negocio es lo que es y no lo que las partes dicen. Es decir, hay que atender al negocio. Una cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado no es una cesión de derechos, sino que es una venta o una donación. Esto distinguiendo si se hizo por un precio o si se hizo gratuitamente, es decir, si fue un regalo. Si yo soy heredero de alguien que tenía una casa, si yo cedo la casa, no la estoy cediendo, la estoy vendiendo.
o la estoy donando. Pero nunca estoy cediendo porque la cesión opera únicamente sobre derechos. Por lo tanto, el artículo 2309 veda la posibilidad de que se hagan las cesiones de derechos hereditarios, que antes del 2015 sí se hacía, y remite las pautas interpretativas y las normas aplicables al contrato que corresponda, que normalmente va a ser un contrato de compra-venta o un contrato de donación de una cosa. Para poder estudiar estos dos puntos en particular dentro del contrato de cesión de derechos hereditarios, recomiendo que vean directamente los comentarios al artículo 2305 y 2309 del Código Civil comentado de Infojust, que lo tienen en el aula virtual, y que en el caso de que no lo encuentren en el aula virtual, que sí está, por una cuestión de comodidad, pueden bajarlo directamente de internet buscándolo en Google.